acompaña en esta mañana, que se encuentra, por cierto, en la mano de Gustavo Reyes. Bienvenido, Gus, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. El día de hoy, un ejemplar, pues... Especial, ¿no? Lleno de colores, que una de sus características, o con lo que lo hacemos, con el cambio justamente de color, pero que no todo es como nos lo han hecho creer. Así ¿no? es. Y también me gustaría que saludáramos a Ariel Saldívar, es médico veterinario. Buenos Tú días, eres el dueño de esta criaturita tan linda, este camaleón Jackson, ¿verdad? Así es, nosotros lo tenemos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, y nos encantaría que nos contaras, Gustavo, también por qué tenemos aquí a esta especie. ¿Qué nos van a contar de ellos? Pues bueno, es un reptil, es exótico, para aquellos que les gustan los animales de compañía poco tradicionales. Esta podría ser una opción, sin embargo, también no es un animal, recuerden, que sea un animal de impulso, ¿no? Tiene que ser una decisión bien pensada y antes de tener o cualquier otro animal exótico, conocer sus cuidados, saber cuáles son sus características, su tiempo de vida, el terrario, y en efecto es muy exótico, ¿no? Pero para que lo podamos tener en buenas condiciones, Ariel ahorita nos va a platicar acerca de los cuidados. Exacto, Ariel es muy llamativo y muy requerido porque para muchos es como un triceratops viviente, dicen por ahí, ¿no? Sí. Es como tener un pedazo de esta prehistoria en nuestras manos, en nuestra casa, y además que son muy tranquilos, pero ¿qué ambiente debemos de tener para poder cuidar a uno de estos animales? Claro, esta especie es de origen africano, de la zona tropical de África, y en cautiverio lo tendríamos que mantener en una jaula bien ventilada, pero con alta humedad. Siempre necesita tener mucho follaje fresco de preferencia. También se puede mantener en una planta artificial, pero sí es importante que haya humedad. ¿Cómo se mantiene su humedad? Con una planta viva que tenga una maceta con tierra, esa tierra debe estar húmeda y las plantas mantienen esa humedad adentro. Además requiere de un sistema de riego, un sistema de goteo que todo el tiempo esté escurriendo agua. Oye, Gustavo, ¿y tú que lo tienes ahí ahora en tu mano? El animal está de lo más tranquilo, ¿verdad? Son muy tranquilos, de hecho, o sea, no es y eso es importante, o sea, Sí. si queremos un animal de compañía que interactúe con nosotros, No. los camaleones No son es el caso. Son animales que se pueden manipular, pero no requieren de demasiado manejo, al contrario, eso los llega a estresar, es mejor dejarlos en su terrario, son animales que se pueden observar, ¿no? O sea, los puedes observar, pero no estarlos moviendo, ¿no? A ver, traes el terrario porque me imagino que ahí lo puedes poner. A ver, ponlo, Sí, porque a ver si se quiero quiere, ver qué hace. a ver si quiere caminar, porque se fijan, está bien agarradito. Está muy agarrado, sí, sí. súper agarrado a mis manos, Comodísimo. o sea, Pero a ver si quiere. A Es ver que si- te quiero preguntar si algo. quiere ¿Cuántos años tiene este? Es un adulto, es difícil saber exactamente No- la edad no si se no lo sabe. tenemos de pequeño. Claro. Ya tiene talla de adulto, puede tener ¿Pero cuántos quizás 2 años o 3 duran, años. más o menos? Generalmente un macho, como es el caso de este animal, porque tiene los cuernos, es lo que los distingue, Ajá. puede vivir entre 6 y 8 años. Ah, mira, no son tan... Oye, No son tan a los longevos. niños les encantaría porque es el de la película de Enredados. Rapunzel, Así de es, sí. Enredados. Es justo el que trae ella, ¿no? Es exactamente esta especie. Mira. Pues sí, pero no. Eso es bien importante ahorita lo que mencionas, Qué bello. Lili, porque muchas veces nos dejamos llevar por modas, Las por películas. ¿no? Y no pensamos muchas veces el daño que le hacemos a estos animales o a los ecosistemas, porque no No nos es así, informamos, ¿no? es así, Claro. exacto. Exacto. ¿No? Por ejemplo, el caso de la alimentación, que tiene algo bien especial, que muchas veces no lo sabemos, ¿no? Sí consumen insectos, pero requieren, por ejemplo, una alimentación especial, Ariel. Así es, ellos consumen insectos, necesitamos ofrecerles una variedad de insectos grande. En el mercado ya podemos conseguir diferentes especies. ¿Se los tienes que dar grillos. vivos se a va estos poner insectos? mal, mira. Sí, ellos se determinan que son sus presas por el movimiento. Ah, Tienen una vista muy buena y ok. son los que lanzan la lengua para capturar. Sacan ¿Cuánto llegan una a lengua. vivir ellos? ¿Cuánto podría durarnos esto? Un macho entre 6 y 8 años. Una hembra vive un poquito Es menos una por el desgaste de la responsabilidad. muy bien. reproducción. Se tiene como esta idea de que los camaleones cambian de color, se camuflajean con todo. Hubo un video muy famoso en redes en el que a un camaleón le iban poniendo como lentes de Lentes. colores y este iba cambiando literal. Esta especie hace lo mismo y es real ese video. No, ninguna Ah. especie lo hace. Todos los camaleones tienen una gran capacidad de cambio de tono. Por ejemplo, puede ser de un marrón muy oscuro, casi negro, a un amarillo, a un verde Está limón, como verde, el- verde Sí. fosforescente. Tiene diferentes orígenes. Uno de ellos es cómo se siente, si está estresado o está a gusto. Sí. Esta es la coloración normal. Si lo vemos más oscuro, quiere decir que algo está mal.
que De tiene hecho, frío. Pero a él le ahorita gusta la no. televisión. De hecho, Perdón, se puso exacto, oscuro. exacto. Se puso oscuro. Esas manchas que acaban de Sí. aparecer es muestra de estrés, de que está cambiando, de que algo No que las está tenía. gustando. Ah, él estaba Sí, feliz ¿no? en tu Estaba manito. completamente verde. ¿no? Otra cosa, bien, hace ratito veíamos que son animales muy dóciles, eso tiene que ver con su defensa. Sí. Mientras no se mueven, no los ven, ellos confían mucho en su camuflaje y ellos parecen una hoja, ellos se quedan quietos y de Así. esa manera disuaden el Ahí peligro. está. ¿Este tipo de animales de especies están en peligro de extinción? No están en No. peligro de extinción, pero tampoco se crían como tal en cautiverio. ¿no? Todos los camaleones o la mayoría son sustraídos de vida libre, Sí. obviamente regulados y con permiso, que es la diferencia pues con muchos animales que se crían como en cautiverio para tenerlos como animales de Que compañía. no tienen permiso para que Exactamente. estén. Algo muy importante con estas especies, si no están amenazados actualmente, más bien no están en riesgo, pero sí están amenazados, no tanto por la colecta para el mercado de mascotas, sino por la destrucción del hábitat. Hay que ser muy Ay, responsables sí, claro. con ese asunto, y si vamos a adquirir uno, cuidarlo lo mejor posible. Claro. Se puede reproducir en cautiverio y sería lo ideal que se Ok. hace. Qué bonito. Pues muchas gracias Bien. por traernos a este extraordinario ¿Tiene nombre? ejemplar. No, todavía no. Ay, hay que bautizarlo. Jack. Sí, ponle nombre. ¿El Jack? ¿El Jack? ¿El camaleón? Jack. Ahí está. Ya le Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Muchas gracias a nuestro Gracias. invitado y Gracias. también a Jack.